Aquí hemos comentado que una vez que pase la etapa de la emergencia, todavía estamos en la emergencia, todavía hay personas atrapadas bajo los escombros, personas desaparecidas en por lo menos un edificio, si no es que más, pero un edificio claramente, que es el de Álvaro Obregón 286. Pero aquí hemos comentado que una vez que pase esta emergencia en la que estamos, tenemos que estar todos muy concentrados en apoyar primero la búsqueda de personas desaparecidas, luego apoyar a las personas que perdieron su vivienda y que tendrán que tener el respaldo del resto de la sociedad de esta ciudad y de otras partes del país, porque no solamente hay personas de la Ciudad de México que perdieron su vivienda, hay personas en Puebla, en Morelos, en Oaxaca, en Guerrero y en otros lugares. Tendremos que apoyarlos, pero una siguiente fase, tendremos que entrar a analizar qué fue lo que pasó en materia de infraestructura en la ciudad, por qué se cayeron unos edificios y no se cayeron otros. Y yo he querido poner mi atención en el caso de algunos edificios que presumiblemente, y he mencionado aquí el edificio de la calle de Torreón, esquina con Viaducto, que tenía un edificio de 4 pisos, que tenía un enorme letrero espectacular en su techo, un letrero que yo calculo, por las imágenes que he visto de antes del sismo, era como de 2 pisos para un edificio de 4 pisos. ¿Tuvo que ver este letrero espectacular en la caída del edificio? No puedo decirlo, pero creo que es un tema que hay que revisar. Y por eso me acompaña aquí Jorge Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, Pascal, muy buenos días. Me imagino que han entrado en el análisis de este tema. Ustedes este tema de los anuncios espectaculares en la ciudad lo han manejado desde hace mucho tiempo. Yo se lo pregunté al jefe de gobierno la semana pasada. Me decía que el censo original de 6,000 luego resultó que había 9,000 espectaculares en la ciudad y que ha sido muy difícil actuar contra ellos, eso dice el jefe de gobierno, porque muchos se amparan y es un proceso largo y complejo desde el punto de vista legal. Pero cuéntame, ¿qué reflexiones y qué información tienen ustedes de los últimos días? Mira, nosotros llevamos años diciendo que los anuncios espectaculares en las azoteas de los inmuebles representan un riesgo de protección civil. Ujú. Y nosotros nos habíamos estado fijando muchísimo en la problemática que representan en el sentido de que son una vela de tensión constante. Es decir, tenemos al año alrededor de 18 caídas de anuncios publicitarios en la Ciudad de Por el México viento. por el viento. Y el Sí. año pasado fueron casi 120 porque fue una situación extraordinaria. Incluso hubo un video muy famoso de uno que cayó en Metepec, etcétera, porque hubo Sí, cómo no. tormentas Que le con cayó un vientos. coche, ¿no? Exacto, Sí. no hubo lesionados, gracias a Dios, esa vez. Pero sí llevamos años diciéndole a la autoridad, oye, hay un problema de protección civil, hay un problema de protección civil. Y además no se ponen a tomar en cuenta que estas estructuras que tú muy bien dices, a veces tienen el tamaño de dos Pisos. pisos, pesan entre 5 y 20 toneladas. Cuando tú a un edificio le aumentas ese peso que no está dentro del cálculo original, echas a perder todo el estudio de la estructura y lo pones en riesgo. No sabemos si que tú muy bien dices que cayó en viaducto tuvo que ver directamente el haber colocado esa estructura ahí. Pero la verdad es que cuando tú modificas de tal manera el diseño del edificio para ponerle una estructura superior que Ujú. no tiene nada que ver con el diseño original, sí estás poniendo en riesgo la integridad del inmueble. Además, cuando se cayó, fue el principal obstáculo para Sí, los claro. cuerpos de rescate que llegaron ahí. Quitar ese letrero que no sé cuántas toneladas habrá pesado, pero me imagino que bastantes, ¿no? Tú dices que entre 5 y 20 pesan esas estructuras, Así ¿no? es, y esos son los anuncios espectaculares que podemos llamar como tradicionales, pero la industria está migrando y está migrando a las pantallas electrónicas y son Sí. mucho más pesadas las pantallas electrónicas. Y hay, aparte del tema estructural, hay un tema de distracción de las personas que van manejando, es decir, eh, vaya, creo que tiene muchos efectos negativos este tipo de publicidad, sobre todo colocado cerca de vías rápidas, como es el viaducto. Mira, tiene muchísimos efectos que te digo, llevamos años peleando con la autoridad al respecto. Primero, es un distractor, como muy bien dices. ¿Por qué? Porque al final del día la publicidad lo que está buscando es llamar tu atención y el Ujú. trabajo lo hacen perfectamente bien. Sí. Entonces es un distractor. Segundo, en el caso de las pantallas electrónicas, de noche
no solamente es un distractor, sino que también es un riesgo porque te pueden deslumbrar y puedes causar accidentes, sobre todo porque aunque está regulada la luminosidad, Ujú. no queda muy claro de qué forma. O sea, si te dicen, bueno, son tantos nits, sí, pero a qué distancia. La luminosidad no es lo mismo que yo tenga, la mida 5 metros que la mida 50 y Ujú. eso ha causado accidentes. Nosotros no nos damos cuenta, pero esos 9,000 anuncios espectaculares de los que habla el jefe de gobierno no son las únicas estructuras publicitarias que hay en la ciudad. Tenemos vallas, tenemos tapeales, tenemos publicidad en los Claro. bajopuentes, tenemos publicidad en los vehículos, tenemos publicidad en mobiliario urbano y todo eso lo que se traduce es que tú estás recibiendo una gran cantidad de información que no sabes que la estás recibiendo porque la percibes a través de los sentidos, pero que la tienes que manejar de alguna manera y la única manera que el cerebro la puede manejar es a través del estrés. Ujú. Y eso produce más estrés en una ciudad que no tendríamos que estar produciendo mayor estrés que lo que tenemos el día de hoy. Y además de eso, por si todo esto fuera poco, el colocar anuncios espectaculares en las azoteas de los inmuebles es ilegal desde el año 2010. Y tenemos 7 años con una ley de publicidad que dice que hay que hacer un reordenamiento, que se tienen que quitar, que se Ujú. tienen que modificar. Y el jefe de gobierno, el INVEA y Sedubi siguen pensando cómo lo van a hacer. Entonces, estamos ante, no quisiera yo llamarlos el cartel publicitario, porque ahora está de moda llamarle cartel a toda la Ujú. problemática de la Ciudad de México, pero sí es una problemática muy importante que no se está tomando en cuenta por las autoridades. A ver, aparte de que puede modificar el plan original de construcción de un edificio, modificarlo en un sentido negativo, ponerle un mayor peso a la estructura, eh, te lo digo por experiencia propia, al vecino le da nada, es decir, se beneficia muy poco frente al daño que puede provocarle a su vivienda, el beneficio que obtiene el vecino del edificio es nada. Sí, es muy poco. Muchas veces me ha dicho, oye, es que lo que pasa es que recibe el dinero, reciben por la renta, los condominios reciben dinero y entonces tienen un beneficio. Y yo lo que siempre les he contestado, bueno, sí, aparentemente, pero el día que haya algún daño derivado de que caiga la estructura o que se dañe la estructura por puesto no espectacular, todo lo que recibieron de la De renta nada de los les va a últimos, servir. no les va a alcanzar para reparar todo lo que les va a costar. Sí. Los que tienen beneficios son las empresas de publicidad. El negocio de la publicidad en la Ciudad de México vale 4,000 millones de pesos al año Ujú. y se lo quedan las empresas de publicidad porque lo que se paga por derechos, por el uso y la explotación del espacio público es irrisorio. En los últimos 6 años, en vez de irse ajustando, como dice el jefe de gobierno, que se ajustan los impuestos que no se suben, todo lo que tiene que ver con los anuncios espectaculares, las cuotas por metro cuadrado han ido disminuyendo. Entonces, la verdad es que es un negocio y sí hay muchas personas que dependen de él y hay una derrama económica de lo que tú gustes y mandes, pero los dueños de los inmuebles y los condóminos que están en los inmuebles no reciben un beneficio real de este derivado de la utilización de sus espacios. Ahora, yo tengo claro lo que sucedió, bueno, me fijé lo que sucedió en este edificio de Viaducto y Torreón en la colonia del Valle Piedad, pero no sé si hay otros casos que ustedes hayan podido ver de edificios que no podemos decir que se derrumbaron por eso, pero que tenían un letrero espectacular arriba entre los 38 edificios que de acuerdo con el gobierno capitalino se derrumbaron por Del completo. reporte que tenemos, cuando menos el de Soriana tenía un anuncio espectacular en la Ujú. fachada. Te digo, no sabemos si ese fue el factor determinante o solamente fue uno de los factores que influyó y este de viaducto. De los demás, aparentemente ninguno tenía Ujú. ninguno de los que se han derrumbado, no sabemos de los que están dañados y que tendrán que ser posteriormente demolidos, cuáles tengan estructuras que no deben de contar, porque además no solamente son los que están en las azoteas, tenemos algunos que están adosados a las fachadas, Mm. que está Claro, prohibido. claro. Entonces también cuando tienes tú ese tipo de vibraciones y le pones 20 toneladas de un solo lado, pues evidentemente estás afectando toda la estructura. Oye, Jorge, y en un sentido general, ¿qué lecciones de, de- de vivir en esta ciudad y pensando en incrementar nuestra calidad de vida de quienes vivimos en esta urbe y no deteriorarla, qué lecciones debemos extraer de este sismo? Híjole, yo creo que lecciones tenemos una gran cantidad, empezando por la solidaridad, que eso lo hemos demostrado muchas veces cuando la necesitamos todos los habitantes de la Ciudad de México. Pero para mí la más importante, pues dentro de las asociaciones que estamos todo el día luchando contra la autoridad, es precisamente eso, que podemos nosotros tomar la batuta, podemos enseñarles el camino y podemos exigirles el cumplimiento de la normatividad en beneficio de nosotros y ya no permitir que sigan haciendo todo lo que quieren con la ley. Digo, es increíble que tengamos una ley que tiene 7 años con una prohibición expresa y que sigan viendo cómo van a hacer el reordenamiento de la Ciudad de México en materia de publicidad exterior. Eso es inconcebible, ¿no?
¿Tú crees que a raíz de estos hechos debemos pensar en nuevos ordenamientos de construcción, por ejemplo? No sé si debemos pensar en nuevos ordenamientos de construcción, lo que sí debemos de pensar es en la responsabilidad que tendrá el Estado, en el sentido de que si se determina que las estructuras cayeron Ujú. porque no se cumplió con los ordenamientos y los reglamentos que tenemos actualmente de construcción, el Estado tendría que ser responsable. O sea, ya le escuché por ahí una declaración aparentemente de la delegada en el sentido de que el colegio de Repsam estaba operando de manera legal. El tener papeles aparentemente legales no quiere decir que se esté cumpliendo con la normatividad. Es decir, no podemos ya permitir que las autoridades se laven las manos y digan, es que pues para mí en el expediente todo está correcto. Sí, pero tú tienes una obligación Ujú. de revisión del cumplimiento de las reglas, de las normas, de los reglamentos. Y si no lo hiciste, tienes una responsabilidad y hay que exigírselas. Sobre todo sabiendo cómo se le da la vuelta a la ley, ya sea buscando lagunas en la ley o de plano violándola y pagando para obtener los permisos. Yo creo que la caída de un edificio, cuando no se caen los de los alrededores, pues a mí ya me dice algo, ¿no? Ujú, Es claro. decir, por lo menos que hay que revisar con muchísimo cuidado qué fue lo que pasó y qué fue lo que falló. Porque si en una misma cuadra caen o se dañan seriamente una estructura y el edificio junto no le sucedió nada, pues creo que no sé, no soy experto, pero me imagino que las diferencias de terreno de un edificio a otro deben ser mínimas y en cambio las diferencias de construcción pues pueden ser importantes, ¿no? Así es. Y tenemos edificios nuevos que se derrumbaron, o sea, que Sí. tienen menos de un año. O sea, eso pues, tendría que ser materia de un estudio. A lo que yo voy también es que en toda esta modificación de la Constitución del que nos metimos en el sistema de Interamericano de Derechos Humanos, tendremos que revisar si esta falta de escrúpulo en el sentido de ser muy puntuales en revisar la aplicación de todo el sistema de construcción y la normatividad de construcción por parte de la autoridad no implica también una violación a los derechos fundamentales de la seguridad de las personas. Entonces, yo creo que se van a abrir una gran cantidad de problemas jurídicos que tendremos que resolver Sí. y que las autoridades van a tener muchos problemas en el ¿Ustedes qué futuro. van a hacer en el caso pues, de estos dos inmuebles que me mencionas o que hemos platicado aquí, el de Torreón y Viaducto y el edificio de Soriana? Estamos viendo cuáles son nuestras opciones jurídicas y qué es lo mejor para los habitantes de la ciudad en el sentido de si vamos a interponer más recursos o no. Al día de hoy tenemos pues, presentadas desde hace 4 años que nació la fundación, pues, Ujú. prácticamente 400 denuncias derivadas de la colocación de publicidad exterior en violación a la ley de publicidad exterior. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Yo creo que ahorita, como muy bien dijiste, lo primero es que hay que ver la ayuda que se da a las personas que están más Sí, eso es necesitadas, que eso es lo principal, y después sí veremos cuáles son los mecanismos jurídicos que vamos nosotros a interponer, pues, para que esto no vuelva a suceder y para que entienda la autoridad que estamos en una problemática de protección civil, Ujú. porque esas estructuras que están colocadas, por ejemplo, en el viaducto el 90% de los anuncios espectaculares están sobre las azoteas de los inmuebles. Sí, y ya se cayeron dos en el viaducto, se cayó el de Torreón, se Ujú. cayó uno en Medellín y viaducto también, ¿no? Y vamos a ver ahora cuántos se dañaron de manera grave que tengan estructuras de anuncios espectaculares ¿Ese en de las azoteas. Medellín y Viaducto tenía algún tipo No, de ese no, publicidad? ese Ese no. no. Bueno, pues Jorge, vamos a estar pendientes y bueno, en la medida en que ustedes tengan información, resultado de sus investigaciones, resultado de recursos legales que presenten, me gustaría que volviéramos a platicar. Con mucho gusto, Edson. Gracias, Jorge Negrete Vázquez, es presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano.